Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición contar con su presencia. Esta noche una vez más en el discipulado, y bueno, hoy continuamos con el tema de las 7 copas de ira que veníamos hablando y conversando. Pero ¿qué le parece si antes de comenzar la enseñanza oramos, ponemos esa palabra en las manos del Señor? Y bueno, bendecirles a todos en el nombre de Jesús, esperando que todos se encuentren muy bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando, dándote gracias una vez más. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias porque día a día vemos tu mano poderosa. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Declaramos esta noche una noche de bendición. Declaramos que a través de esta enseñanza, Señor, vamos a tener revelación, Padre, y aún más, Señor, entendimiento de los tiempos que nos tocó vivir. Padre, oramos en el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, cada persona que nos ve. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, estamos estudiando las 7 copas de ira, y para eso nuevamente voy a invitarle a que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15:7, ahí vamos a encontrar el pasaje que nos habla sobre las 7 copas de ira. Y para eso vamos a leerlo seguidamente. Dice así. Apocalipsis 15:7 dice: Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Vea qué importante, porque como lo mencionamos hace 8 días, nos está hablando del furor de Dios. Nos está hablando que esta es la ira del Señor. Y las 7 copas de iras van a ser derramadas en la gran tribulación. No van a ser derramadas en la tribulación, sino en los segundos 3 años y medio de la temporada de la semana 70 de Daniel. Entonces estamos hablando de la gran tribulación. Y habíamos quedado en la segunda copa de ira. Y la segunda copa de ira la encontramos en Apocalipsis 16:3. Dice así: El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Vea que cuando sonó la segunda trompeta, murió la tercera parte de los seres vivientes que habitaban en el mar, según lo habíamos visto hace unos 15 días en el libro de Apocalipsis 8, versículo de 8 al 9. Pero con la segunda copa dice que muere todo ser vivo que habita en el mar. Con la segunda trompeta, como lo decíamos ahora, la tercera parte del agua del mar se convertirá en sangre, pero con el juicio de esta copa se convertirá en sangre la totalidad de los mares. Y veamos un poquito cómo es que puede, o cómo se puede explicar podríamos decir, fenómeno tan sorprendente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a vivir toda aquella persona que se va a quedar. La persona que no va a ser arrebatada, la persona que aún durante la tribulación y la gran tribulación no logran venir a los pies de Cristo y no logran una salvación, la persona va a pasar todo esto. Pues en ese momento, dice la Biblia, que la copa fue derramada sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente. Ahora, ¿cómo explicamos este gran fenómeno? Si lo podríamos decir así, porque va a ser muy sorprendente ver que todo el agua se va a convertir en sangre. Entonces, la sangre como de muerto, dice la Biblia, eso tiene la particularidad de poder transmitir un olor algo pestilente. Eso es lo primero que va a ocurrir. Al convertirse el agua en sangre, y a nivel mundial, algo parecido como está ocurriendo ahorita con la pandemia, que la pandemia no es en un solo lugar, sino es a nivel global. En ese momento, este fenómeno que va a ocurrir, donde el segundo ángel va a derramar esta copa, va a ser a nivel mundial. Yo no sé que si usted ha tenido la oportunidad de oler la sangre cuando ya se pone un poquito mala. Como que no, el olor no es muy agradable, el olor es casi pestilente, el olor es feo, no es nada agradable. Pues pongamos un poquito la mente a trabajar y
Imaginémonos cómo va a ser ese momento, la pestilencia que en ese momento va a ocurrir. Y esta es la característica del agua en grado de descomposición, porque cuando el agua está en un grado de descomposición, el agua también llega a tornarse o llega a establecer un olor que no es muy bueno. Durante este periodo, las aguas sufrirán el clímax máximo de la contaminación. Por eso es que, digamos, el proceso de contaminación se puede dar de muchas formas y puede ocurrir por la falta de oxígeno, lo cual permite que en una poza se convierta en un pantano. Cuando en ciertos lugares se convierte en un pantano es porque aquella agua se le fue el oxígeno. Otros factores contaminantes son las aguas negras, los residuos, y puede ser también una materia orgánica, como ya descomposición produce que no exista el oxígeno en el agua, lo cual produce olores muy desagradables. Eso es muy probablemente el origen que va a ocasionar este gran fenómeno. El asunto es que este juicio se cumplirá sobrenaturalmente por la voluntad del Señor, pero debemos de tomar en cuenta otros elementos contaminantes que ya en nuestra época han ocurrido, como por ejemplo el momento en que se convierte, porque Juan, cuando pudo ver aquello de este derramamiento de esta copa de ira, lo podríamos correlacionar también porque Juan dice, y vea que la Biblia así lo relata, dice que se convirtió en sangre como de muerto. O sea, él pudo ver que todas las aguas se convirtieron como en sangre de muerto. Entonces, si estamos hablando de este fenómeno, para aclarar un poquito la explicación, debemos de tomar en cuenta que pudo también haber ocurrido un efecto nuclear que haya contaminado todas las aguas. Como le digo, son lo que estamos utilizando ahorita, son interpretaciones. Pero también puede ocurrir el evento sobrenatural, lógicamente, derramado por el Señor. Pero pudo ser que en ese momento, porque se recuerda lo que veníamos hablando, tanto en las trompetas como ahora en las copas de ira, y va a ocurrir un efecto casi indiscutible de un efecto nuclear, y que eso puede llegar a ser de que todas las aguas se contaminen. Aquí hay una gran pregunta, y qué va a ocurrir, y tal vez usted la tenga ahorita, ¿qué va a ocurrir en ese momento con el abastecimiento de agua? ¿Cómo es que la gente se va a abastecer de agua si todas las aguas van a estar contaminadas en ese momento? Y si aquello va a ocurrir una gran pestilencia. Oiga todo lo que va a ocurrir en ese momento. Por eso siempre hemos sido muy claros. No le invitamos a nadie a quedarse aquí. Nosotros somos muy críticos de aquellos pastores, ministros, que los respetamos, pero somos muy críticos y casi críticos, más que críticos, diríamos, no nos gusta la posición de esos pastores cuando vienen y dicen, ahí les dejo las llaves de la iglesia para que se congreguen en ese momento. No. Lo que uno busca es que toda la iglesia se vaya, porque los eventos que van a ocurrir son sumamente delicados, espantosos. No los ha vivido la humanidad. Hay sombras de esto en el Antiguo Testamento, claro que sí, cuando ocurrió la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando a través de Moisés el agua se convirtió en sangre, sí, ahí tenemos ejemplos, pero le estoy diciendo que ahorita es un evento a nivel mundial, es un evento que va a ocurrir, es un evento que si usted cree en el Señor y cree en su palabra, este evento va a ocurrir. No le puedo decir, porque no hay explicación en este momento para decir qué va a ocurrir con el abastecimiento de agua. No lo sé. Lo único que le puedo decir, le estoy diciendo lo que va a ocurrir. Entonces, para aclarar esta explicación debemos tomar en cuenta que la sangre que circula por nuestras venas obtiene su color por el hierro que poseemos. Vea qué importante, y este es el punto que le hablaba, y para documentar un poquito el tema de una planta nuclear o bien por contaminación nuclear. ¿Por qué? Porque la sangre que nosotros obtenemos, que usted y yo tenemos, su color viene por el hierro que tenemos. O sea, su color rojo que tiene la sangre es por el hierro que nosotros poseemos,
lo que hace notar una sombra de relación entre la sangre y el hierro. Cabe agregar que el óxido de hierro mezclado con el agua obtiene un olor como sangre. Una vez, y le cuento, digamos, hicimos este experimento en el colegio, de mezclar agua con óxido de hierro, y el olor que torna es muy casi similar, casi idéntico a la sangre. ¿Qué pasaría si en ese momento, como le vuelvo a decir, el agua que ahorita circula por los mares y por los ríos le cae óxido de hierro? Se va a convertir esa agua en sangre, se va a tornar de color de sangre y su olor va a ser igual, parecido a la sangre. Por eso es que decimos que muy probablemente lo que vaya a ocurrir ahí es un desastre nuclear. Pero aclaramos también que puede ser que el Señor haga ese evento sobrenaturalmente. ¿Está bien? Un fenómeno, este fenómeno se va a dar indiscutiblemente en la gran tribulación. Y bueno, otra referencia de esto, han habido fenómenos ya a nivel mundial, como le digo, ya le mostré uno a través de la Biblia, pero han ocurrido otros fenómenos. En 1986 ocurrió uno en Camerún, donde ocurrió que hubo una contaminación nuclear y eso ocasionó que esto se diera. Pero no quiero pasar de esta copa porque también se recuerda que mencionamos en un dado momento que puede ocurrir una gran erupción volcánica. ¿Se recuerda que lo vimos? Pues a través de la erupción volcánica también tenemos el óxido de hierro. Y esto también ocasionó en la isla de, que si no me equivoco, de Papúa, en Nueva Guinea, ocurrió este tema, que al estallar un volcán, el agua se convirtió de un color rojizo al mezclarse el óxido de hierro con el agua, y eso ocasionó que el agua se convirtiera roja como sangre y que se tornara ese olor. Entonces, ya le mostré 3 facetas de cómo es que va a ocurrir esta segunda copa de ira. Número 1, puede ser por un evento sobrenatural del Señor, que el Señor ya lo ha hecho, porque es que aquí hay que ir documentando y que la gente no vaya a decir, es que esto es por fantasía, esto no va a ocurrir, como algunos que decían con la pandemia, no, es que esto era una mera gripe y ahorita está muriendo un montón de gente. Entonces ahorita hay que documentar esto, que la gente sepa lo que va a ocurrir para que la gente ahorita diga, no, mejor yo me consagro, yo mejor recibo al Señor, yo vivo una vida en santidad. Triste ahorita, triste verdaderamente ver personas, ver hermanos que más bien en lugar de avanzar, más bien están retrocediendo, y uno dice, ¿qué será? ¿Que quieren experimentar esto? ¿No están viendo casi esto de la pandemia como una sombra de aquello que va a ocurrir tan espantoso? Entonces, número 1, puede ser un evento sobrenatural del Señor. Número 2, puede ser a través de una contaminación de una planta nuclear, que se contamine todo el agua a nivel mundial. Eso puede ocurrir. Número 3, puede ocurrir una erupción volcánica, que también eso puede ocasionar, pero aquí estaríamos hablando de un megavolcán, o sea, una erupción que tal vez en nuestra era no la hemos visto. Ya le puse un ejemplo que sí ocurrió en la isla de Papúa, en Nueva Guinea, en la cual hubo una erupción volcánica y eso ocurrió. Pero para ocurrir que se contamine a nivel mundial es porque tiene que ser un evento, una erupción volcánica tan grande para que eso ocurra. Pero no lo descartamos, porque recuérdese que los más grandes volcanes que hay a nivel de la Tierra están en el mar. Entonces, si un megavolcán de esos que están en el mar estallara y de ahí se contaminara todo el agua, se estaría dando por efecto este tema. La tercera copa de ira, para ir avanzando, está en Apocalipsis 16:4 y dice así: el tercer ángel derramó su copa en los ríos, en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Se recuerda lo que le acabo de mencionar? Porque más de uno vivillo dice, no, mire, nada importa que se contaminen las aguas del mar. Al fin y al cabo, hago un pozo en mi casa o ahí en el barrio y de ahí obtengo agua. No, es que ese fue
la segunda copa de ira. Pero la tercera copa de ira dice, el tercer ángel derramó la copa en los ríos y en las fuentes de las aguas. Vea que hace una diferencia. Vea qué impresionante, porque hace una diferencia entre los ríos y las fuentes de las aguas. Y otra vez se convirtieron en sangre. Entonces esto hay que explicarlo, esto hay que interpretarlo, esto hay que decir, ok, vamos a ver cómo es que verdaderamente esto va a ocurrir. Bueno, mencionábamos ahora el agua del río Nilo, ¿no? Que a través de Moisés fue enviado a Egipto para liberar al pueblo de Israel, y eso está en el libro de Éxodo, capítulo 7. Así igual en la tribulación será una de las señales que acompañarán a los dos testigos, dice Apocalipsis 11:6, donde los dos testigos van a tener ese poder. Entonces, y en la gran tribulación, con el juicio de la tercera copa, se convertirá en sangre todas las fuentes de las aguas y de los ríos. Es decir, el agua dulce que sirve para consumo humano se va a convertir en sangre. Y aquí es donde yo le digo a usted, donde tal vez aquí uno dice, ¿y qué va a pasar con la humanidad? Ahora que, y le voy a poner el ejemplo, ahora que aquí en Costa Rica, tal vez que si usted no se está viendo en otra nación, tal vez usted allá no ha vivido esto que le voy a mencionar, pero aquí en Costa Rica en la época de verano, y todavía más avanzada la época de verano, casi una época de invierno, en varios lugares comienzan a tener racionamientos de agua, o sea, comienzan a cortar el agua durante periodos del día. Y es algo increíble, porque cuando ya no hay agua, es cuando uno más la ocupa, o sea, cuando más da sed, cuando más cosas hay que hacer y uno dice, ay, no hay agua, no hay agua. Y entonces toda la vida cambia, porque tal vez viene y dice, mire, la cortamos el agua a las 9 de la mañana y se la regresamos a las 10 de la noche. Entonces usted corre en la mañana a hacer las cosas, las mujeres corren y todo, y a guardar agua y todo. Y el asunto aquí es que no va a dar chance de nada. Porque alguno dirá, ay, en el búnker guardo todo el agua. No. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Los enemigos del Señor beberán sangre. Por eso no es casualidad ahorita todas las películas que están saliendo. Yo no sé que si usted ha visto que de un tiempo para acá usted verá películas que tienen que ver con vampiros, que tienen que ver con esto, tienen que ver con lo otro. Entonces, los enemigos del Señor en ese momento van a beber sangre. Ante este juicio, el ángel de las aguas reconoce la justicia de Dios, recordando que quienes derramaron la sangre de los santos y los profetas, el Señor les dará a beber sangre. Y leamos este pasaje. Este pasaje me parece que deberíamos de leerlo ahorita. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Ahorita el enemigo, yo siempre le he dicho, está trabajando tiempo extra para meter la mayoría de gente a la tribulación, a la gran tribulación. Pues vea lo que dice Apocalipsis y búsquelo ahí, 16:6. Ya que en el libro de Apocalipsis nos va a dar la revelación. Por eso es que casi decimos, se está adoctrinando a la humanidad. ¿Desde qué punto de vista se está adoctrinando? Ya le dije. Claro, a través del entretenimiento, a través de los juegos, a través de los videojuegos, donde usted verá que hay derramamiento de sangre, donde usted verá a la gente consumiendo sangre. Antes, en otra época, un poquito más atrás, esto se vería como algo totalmente del enemigo, diríamos casi algo satánico. Y ahorita se ha adoctrinado a la humanidad casi como para verlo ya normal. Entonces va a ir esto avanzando cada día que caminemos hacia adelante y nos acerquemos hacia ese gran evento que es el arrebatamiento. Usted verá cómo el enemigo va a ir trabajando, así como el Espíritu Santo ahorita está trabajando fuertemente, utilizando a todos los pastores, siervos, ministros, y a todos estamos levantando la voz y diciéndole al pueblo, mire pueblo, es tiempo de arrepentimiento, mire iglesia, es tiempo de arrepentimiento. Pues el enemigo también está adoctrinando, haciendo ver que este evento que va a ocurrir en ese momento ya para la gente va a ser normal. Entonces veamos Apocalipsis, que le dije 16. Busque Apocalipsis 16 versículo 6 y vea lo que dice. ¿Por qué? Porque, a ver, estas personas
van a despreciar la sangre del Señor ahorita. Un día eso me comentaba mi esposa y me decía, qué triste ver la gente que está pisoteando ahorita la sangre del Señor. Entonces vea lo que dice Apocalipsis 16:6. Espérese para buscarlo acá, porque me parece importante el que podamos ver este pasaje de Apocalipsis 16:6, ya que estas personas que van a beber esta sangre fueron las personas que despreciaron la sangre para perdón de pecados, y también personas que derramaron sangre de inocentes. No se sorprenda ahorita de ver un incremento en la maldad. Triste fue la noticia que vivimos aquí en Costa Rica en esta semana de una muchacha que fue asesinada por el vecino, y totalmente ella murió por un ataque con arma blanca por aproximadamente 7 puñaladas. Eso es derramar sangre de gente inocente. Entonces, Apocalipsis, le dije, 16:6. El otro punto de derramar sangre, mientras aquí la Biblia me abre, ya me abrió. Por eso es también que usted oirá que el tema del aborto hoy en día a nivel mundial ha ido incrementando, y entonces se quiere legalizar el aborto. Eso es derramar sangre de gente inocente. Pues toda esta gente, aunque ahorita están recibiendo y van a recibir un castigo humano por la justicia, si esa persona no se arrepiente, si esa persona no se aparta, si esa persona no viene a los pies de Cristo, esa persona es la que allá va a recibir el juicio de la ira del Señor a través de la tercera copa. Entonces dice Apocalipsis 16:6. Pues ellos derramaron sangre de santos, vea qué importante, y de profetas, y tú los has dado a beber sangre que lo merece. En ese momento, esa gente no le quedará más que consumir esa sangre, o sea, esa agua convertida en sangre. ¿Qué irá a ocurrir con sus organismos? No lo sé. En ese momento, lo que va a ocurrir es un juicio. Y todas las obras de estas personas se van a ver reflejadas en esa tribulación. Porque Dios traerá juicio todas las cosas. Recuerdo que eso lo dice en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, 12. El Señor no se le pasa nada por alto. Yo siempre lo he dicho. Por eso es tan importante ahorita que nos analicemos, que ahorita recapacitemos, que ahorita seamos como los seres vivientes descritos en el Apocalipsis, ojos hacia afuera y ojos hacia adentro. Ahorita cada paso que demos tiene que ser guiados por el Señor. Por eso ahorita el Señor nos está demandando que nos convirtamos en seres maduros espiritualmente, no seres niños. El niño se va por cualquier lado. El maduro va totalmente a poner su mirada en el Señor y a ser guiado por el Señor. Por eso, y de una vez le anuncio, el día de mañana vamos a hablar un poquito de la madurez espiritual. Cómo llegar a una madurez espiritual. Y de una vez le adelanto el tema. Mañana el tema que vamos a ver en el culto general de la iglesia se va a llamar Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque toda esta gente que va a vivir esta copa de ira, esta tercer copa de ira, que como le vuelvo a decir, no le tengo respuesta. Si usted me pregunta, bueno, ¿y qué? Y cuando consuman esa sangre, esa agua contaminada, que podríamos decirlo, ¿la persona va a vivir? ¿Sí o no? No lo sé. Muy probablemente la persona sí vaya a sufrir alguna consecuencia, pero es que va a ser inducida, ya le dije. Deje un tiempo sin consumir agua. Que si nuestro cuerpo, un alto porcentaje está, hecho por agua y necesita agua. El asunto es que en ese momento no va a haber agua, entonces la gente va a consumir eso. Entonces, sigamos hacia adelante. La cuarta copa de ira, Apocalipsis, y creo que aquí nos vamos a quedar. Apocalipsis 16:8, dice:
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, si ya el asunto estaba que ardía porque el agua se había convertido en sangre, porque ya no se podía tomar agua, que el mar se había convertido en sangre, o sea, todo se convirtió en sangre, pues ahorita llegó el cuarto ángel, derramó su copa sobre el sol y el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. El Señor Jesús explicó que la semilla que cayó sobre pedregales, cuando vino el sol, se quemó y se secó. ¿Se acuerda de esa parábola que está en Mateo 13? Y la parábola nos da a entender que el sol representa un tiempo de aflicción para aquellos que ignoran el mensaje del Señor. Por eso es tan importante ahorita, tan importante que usted se convierta en un evangelista. Que usted diga, qué raro, pero en este tiempo, ¿cómo le sirvo al Señor? ¿Qué será? Le digo al pastor que me abra la iglesia para ir a limpiar la iglesia porque debe estar muy empolvada y todo. No, no está empolvada porque los hermanos fueron a limpiarla. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, de verdad, les queremos un montón, muchas gracias. Y ellos están sirviendo al Señor, pero yo creo que ahorita usted se tiene que convertir en un servidor del Señor, compartiendo cada una de esas enseñanzas, que usted se convierta en un evangelista. Qué triste sería. Por eso le digo que esta pandemia se convierte en una gran señal. Usted no ha oído en ciertos países que algunos presidentes, lastimosamente, le dijeron a su población, no se preocupen, eso es una gripe, con una acetaminofén se cura. Y le hago la pregunta, ¿qué ha ocurrido en esos países? ¿O qué está ocurriendo ahorita? Ayer uno de esos países, no lo voy a mencionar, nada más que está en América del Sur, ayer tuvo el pico más alto. De un día a otro tuvieron 52,000 casos. Por ignorancia, por eso dice la palabra, que por ignorancia perece el pueblo. Pues el asunto es que en este momento mucha gente está desconociendo lo que va a ocurrir ahí. Por ignorancia, y por eso es que estamos enseñando estos temas, porque no queremos que la gente llegue a decir, ay, es que nadie me habló, es que nadie me explicó, es que nadie me dijo qué era lo que iba a ocurrir. Si yo hubiera escuchado eso, a ver, no debería ser la motivación, pero si está en la Biblia hay que predicarlo. Y si usted, por esta explicación, usted cae en un arrepentimiento, usted dice, yo tengo que poner la mirada en el Señor, yo tengo que venir a los pies de Cristo, yo no quiero vivir esto, gloria al Señor. Y por eso le decimos, conviértase en un evangelista, conviértase en un predicador. ¿Y cómo se va a convertir en un predicador? Nada más compartiendo esta enseñanza. No es para fama, óigame lo que le estoy diciendo, por favor, escúcheme en el nombre de Jesús, no es para fama. Porque muchos pastores ahorita están buscando fama. Esto no es fama. Aquí estamos predicando las cosas que van a ocurrir. Y el cuarto ángel va a tocar, no va a tocar, sino va a derramar su copa. Y el sol, ese sí, a él se le fue dado quemar a los hombres. La cuarta copa fue derramada sobre el sol. Vea que van a ocurrir eventos cósmicos, ya que el cuarto ángel fue al sol y derramó su copa. Y a este astro, que gracias a Dios que existe todos los días, nada más que en ese momento se le fue dado el quemar a los hombres con fuego. Este juicio está vinculado con el adelgazamiento de la capa de ozono. Usted oirá que cada vez se anuncia, mire, la capa de ozono sufre un adelgazamiento y culminará en la destrucción total de la misma, y este fenómeno es conocido, como usted ya sabe, como calentamiento global. Por eso es que cada vez, y póngame mucha atención a esto, cada día que avanzamos, cada vez que avanzamos, encontramos que cada uno de estos eventos ahorita ya están ocurriendo, nada más que en aquel momento vamos a ver ya, o no vamos a ver, van a ver en ese momento la culminación, o sea, la plenitud de cada uno de estos. Y le vuelvo a decir y le vuelvo a recapitular, ni usted ni yo vamos a vivir esto. Si usted y yo ahorita vivimos una vida en santidad, vivimos una vida en consagración con el Señor, si usted y yo verdaderamente
vivimos una vida conforme Dios así lo dicta, no vamos a vivir esto. ¿Quiénes lo van a vivir? Son todas aquellas personas que no han conocido al Señor. El calentamiento global me va a hablar y me habla de esta cuarta copa de ira, que los hombres serán quemados con un intenso calor y lógicamente van a blasfemar contra Dios. Generalmente los pecadores consideran que cuando les sucede algo malo es por injusticia de parte del Señor. Y eso no es así. Como le vuelvo a decir, a uno le da tristeza ver personas que han oído la palabra, que han estado en la iglesia y que ahorita se convierten como niños, que se convierten haciendo berrinches. Se dice, no, que si esto me está ocurriendo me devuelvo al mundo. Yo no pensaría ahorita en devolverme para ningún lado. Yo digo más bien agarrémonos más del Señor. Es increíble lo que el Señor está mostrando en este tiempo. El hombre rebelde se caracteriza por no arrepentirse ante su condición y rechaza la gracia de Dios y no reconoce que el resultado de sus juicios es por sus pecados. Romanos 1:18, y casi con Romanos 1:18 aquí nos vamos a detener. Romanos 1:18. En Romanos 1:18 vamos a encontrar qué es y por qué hablamos de que la persona rebelde se caracteriza por no arrepentirse ante su condición. Del arrepentimiento hemos enseñado bastante y hemos enseñado mucho. Y tal vez aquí cabe la pregunta, ¿por qué es que aquella persona no cambia? ¿Por qué es que aquella persona sigue haciendo lo mismo? Bueno, por dos razones. Número uno, aquella persona es una persona rebelde. Es aquella persona que no ha reconocido su condición y rechaza, esta es la parte 2, la gracia de Dios ahorita. No reconoce que el resultado de sus juicios es por sus pecados. Vea lo que dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué es restringir? Ahorita que se habla tanto de restricción vehicular y que la gente no puede salir, pues estas personas totalmente ponen un freno, casi ponen una barrera a la verdad. Se les explica, se les enseña, se les dice, mire, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a acontecer, si sigues por este camino, esto es lo que te va a ocurrir, y prácticamente ponen barreras para no ver la verdad y seguir la vida conforme ellos quieren seguirla viviendo. El asunto es, y por eso le digo, envíe el link para que la gente comparta. A ver, usted comparta esta predicación para que la gente pueda escuchar y que en aquel momento no vaya a decir, es que nadie me dijo, es que nadie me explicó, es que nadie me avisó. Pues ahora nos convertimos nosotros en esas trompetas de venir y decirle a la gente, vea lo que va a ocurrir, vea lo que va a acontecer, vea que todavía ahorita hay un periodo de gracia y de misericordia, y gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese periodo de gracia y misericordia que todavía está vigente? Pero en ese momento ya no va a estar vigente. Ese es el grave problema. Entonces, sigamos hacia adelante. La quinta copa, Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Vea qué impresionante. Las potestades de las tinieblas anhelan un trono y un gobierno, y eso está en Isaías 14:3 y en Ezequiel 28:15. Este deseo concluirá en un trono terrenal que se le concederá a la bestia, pero es como un reino de tinieblas. Su trono temporal quedará en oscuridad.
Ese juicio será derramado sobre el trono del anticristo y hará que su reino se llene de oscuridad. Literalmente se estará cumpliendo lo que está escrito en el libro de Juan 3:19, que dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí la persona que va a vivir esto, va a vivir en un momento de tinieblas. Y este evento podemos mencionar el oscurecimiento que tiene relación con los daños sufridos en la atmósfera terrestre a causa de la contaminación ambiental. Este también es un fenómeno que ya se titula oscurecimiento global. Ahorita ya se está dando. Vea que a causa de esta pandemia, durante este periodo que China tuvo que ir a cuarentena, China totalmente cambió sus aires y pudieron volver a ver el sol. Ellos no podían ver el sol porque la contaminación que había sobre esa ciudad no les permitía. Pues ahorita ya le dije, vamos avanzando. Cada evento que está ocurriendo, cada cosa natural que está ocurriendo nos anuncia, son señales que nos anuncian lo que va a ocurrir allá. O sea, y nos anuncian que el Señor ya viene, que el arrebatamiento ya va a ocurrir. El asunto es que la persona que se quede, lo que va a vivir en ese momento, y conforme lo dice Apocalipsis 16:10, dice que el reino se quedó en tinieblas. Y vea qué interesante, porque dice, y se mordían la lengua de dolor. O sea, si se mordían la lengua de dolor, es porque algo pasó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se recuerda que anteriormente vimos que el sol los quemaba. ¿A usted le ha ocurrido alguna vez que fue, no sé, llámese a un río, llámese a la playa, no sé, vamos a poner un ejemplo, o un desfile, un día de mucho sol, fuiste y saliste sin protección solar y te quemaste? ¿Cómo duerme usted ese día? ¿Duerme bien o duerme mal? ¿Qué pasa si durante la tarde o al otro día alguien viene y te saluda y te hace así, y usted hasta que brinca, uy, no me toque? Entonces póngase a pensar lo que va a ocurrir en ese momento. ¿Por qué la gente va a estar que se muerde la lengua de dolor? ¿Será que va a ocurrir un evento ahí? ¿O ya ocurrió un evento que ya le dije en la cuarta copa, que el sol mismo vino y les quemó a tal grado que la gente estaba en ese momento? Entonces, otra vez volvamos al tema. La actitud de los pecadores siempre va a ser, en ese momento, blasfemar en contra de Dios, a causa de los dolores, a causa de las llagas, a causa de las quemaduras y a causa de la oscuridad. Generalmente las tinieblas aparecen como un juicio de Dios en Génesis 1 y 2. Y se describe una tierra en tinieblas a causa de un juicio anterior. En Egipto hubo una plaga por la rebeldía del faraón, igual de tinieblas. Entonces, esto va a ir relacionado a las tinieblas, esto va a ir relacionado a los juicios, y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero de hoy en 8 vamos a seguir viendo la sexta copa y la séptima copa, y vamos a hacer una conclusión de este tema. Porque nos hace falta ver qué va a ocurrir, porque el sexto ángel va a derramar la copa y sus aguas se van a secar, porque estaba preparando el camino para los reyes del oriente. Entonces tenemos que ver quiénes son los reyes del oriente. Aquí vamos a hablar un poquito del Armagedón, y todavía más adelante en la séptima copa, que ahí se va a poner el asunto todavía más difícil, ahí tenemos que hablar de un megaterremoto, de los megaterremotos que van a ocurrir allá. Igualmente tenemos que hablar de los granizos gigantes que van a venir. Todas estas son las cosas que van a ocurrir. Yo me recuerdo que siempre nos habían preguntado, pastor, explíquenos qué es lo que va a ocurrir durante esos 7 años. Pues aquí les estamos explicando, amén. Entonces, ¿qué le parece si oramos para terminar y decirles que el Señor me los bendiga, que no se olviden del día de mañana, que el día de mañana vamos a estar hablando un poquito sobre la madurez espiritual y cómo es que el verdadero cristiano maduro se deja guiar por el Señor, amén? Mañana vamos a estar hablando de eso, pero ahorita oremos.
Padre, en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias por esta palabra bendita, Señor. Gracias por esta época, Señor, este tiempo de misericordia y de gracia que estamos viviendo. Gracias, papá, porque todavía nos das la oportunidad de venir a tus pies, Señor, de venir a un verdadero arrepentimiento, Señor, porque eso es un tiempo de misericordia. Este es un tiempo en el cual tenemos que venir a tus pies, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, cada familia, cada hogar, cada persona que nos mira, Señor, y declaramos, Señor, una bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.